Ok, ya está grabando. Buenos días. Nosotros vamos a presentar un breve resumen del libro de Richard Thaler y Cass Sunstein, que se llama Un pequeño empujón. Este grupo está conformado por Gamboa Luis, Brito Javier y mi persona, López Ana. Ya puedes pasar. Un breve programa de lo que estaremos hablando hoy. Primero vamos a iniciar con una breve introducción, donde vamos a hablar un poco sobre Richard Thaler y qué es la economía conductual. Luego vamos a evaluar los tres capítulos del libro, que sería Humanos y Econs, el dinero, la sociedad, para concluir con la pregunta que queremos responder, que es ¿qué aporta la economía conductual a la toma de decisiones? Siguiente. Richard Thaler es un economista estadounidense que nació en East Orange el 12 de septiembre de 1945. Es muy conocido por sus trabajos teóricos acerca de la economía conductual y por sus colaboraciones con Daniel Kahneman y otros autores de este campo de estudio, por ejemplo, como Cass Sunstein, que es un abogado también estadounidense que colaboró con Richard Thaler en este libro. Y en el 2017 fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en honor a Alfred Nobel por sus contribuciones a la economía conductual. Siguiente. ¿Qué es la economía conductual? Es el estudio de cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos afectan a las decisiones económicas de los individuos. También trata las diferencias entre el comportamiento humano, como habíamos comentado en clase. Se evalúa la parte del cerebro que sería la reptiliana, que tiene que ver con todas las emociones, las asociaciones, que bueno, el marketing se enfoca mucho en eso. Y también se evalúa, se hace el contraste con el hombre racional, todo lo que es la parte analítica del cerebro. Y bueno, Thaler y Sunstein proponen algunos enfoques. Por lo menos ellos proponen un nudge, que es una forma de empujar a las personas, a la población, a tomar decisiones que beneficien a largo plazo y que tengan influencia también en la economía y en la política. Los nudge, creo que todas las personas pueden aplicarlos en su vida al hacer los arquitectos de las decisiones, sean personales o para ayudar a otras personas. El gobierno también, los gobiernos del mundo, aplican los nudge, por lo menos para incentivar a las personas a pagar impuestos, a ser más conscientes con el ambiente, y en la sociedad también se pueden aplicar como medidas para mejorar cosas como el matrimonio, que eso lo veremos más adelante. Y Thaler y Sustein proponen la unión del libertarismo y el paternalismo, que bueno, el libertarismo ellos lo definen como que las personas tendrían que ser libres de hacer lo que les gusta, y mientras que el paternalismo sería que las personas pueden hacer arquitecturas de decisiones que hagan pruebas para influir en el comportamiento de las personas para mejorar su calidad de vida. Siguiente. Primer capítulo del libro, que sería Humanos y Ecos. Se hablan de dos sistemas, sería el sistema automático y el reflexivo. El sistema automático se conoce en psicología como el sistema 1, que es no controlado, no tiene ningún esfuerzo, es asociativo, es rápido, es inconsciente y es experto. Un ejemplo del sistema automático sería nuestro lenguaje nativo. Cuando hablamos español, al hacerlo desde temprana edad, ya no tenemos ningún esfuerzo. Y el sistema reflexivo, que es conocido como el sistema 2 en psicología, es el controlado, el laborioso, el deductivo, el lento, autoconsciente y sigue normas. Un ejemplo del sistema 2 sería cuando intentamos aprender un segundo idioma, cuando intentamos aprender a hablar inglés, está al principio siendo muy lento y sigue normas, que es cuando bueno, estudiamos en cursos y esas cosas. Siguiente. Y bueno, para continuar, Thaler propone unas reglas básicas, que sería la interacción entre el sistema automático y reflexivo, lo cual genera conflicto y las personas usualmente cometen errores. Primero tenemos el anclaje y el ajuste,
que el cerebro comienza con una ancla, que sería una cifra conocida, y la va ajustando en dirección a lo que considera apropiada. Esto genera un sesgo porque se confía demasiado en una pieza de información y se subestima o sobreestima un dato real. Luego tenemos la disponibilidad, que explica muchas conductas relacionadas con el riesgo para tomar precauciones. Esto genera un sesgo porque las personas pronostican la frecuencia de un acontecimiento en base a datos disponibles. Luego tenemos la representatividad, que sería que las personas relacionan la probabilidad de acertar por la semejanza entre dos o más casos. Se utiliza mucho el estereotipo en esta parte y se genera un sesgo de que las personas juegan con la probabilidad de una hipótesis para considerar los datos pasados que son recurrentes. Tenemos el optimismo y el exceso de confianza, que tiene una relación no realista y con la confianza en uno mismo. El optimismo no realista puede explicar parte de los riesgos individuales. El optimismo no realista es un rasgo universal de todos, que caracteriza a la mayoría de las personas de todas las clases sociales. Tenemos las ganancias y pérdidas, que sería la aversión a la pérdida en algo, lo cual nos lleva a la inercia, que sería un fuerte deseo de conservar las posesiones o una posición en específico. La aversión a la pérdida nos impulsa a no hacer cambios, incluso cuando deben ser necesarios, cuando es necesario cambiar. Tenemos el sesgo del status quo, que sería que las personas tienden a aferrarse a una situación actual, eh, por ejemplo, suscribirse a cosas que no son necesarias, cuando te suscribes, no sé, a una revista que realmente dejaste de leer desde hace mucho tiempo y te siguen llegando y ya como que no le prestas atención, eso sería un sesgo de status quo. Y luego, por último, tenemos el enmarcado, que es la reacción a cómo el sistema automático procesa la información, que podría ser alarmante muchas veces. El cerebro a veces puede pensar que, o sea, cuando hablan de una oración en un sentido negativo, el cerebro de una vez como que piensa, no, mira, esto va a ser siempre negativo, nunca va a ser positivo. Tú realmente puedes cambiar la forma de comunicar las cosas y el cerebro puede mejorar esa asociación y decir, no, mira, no es tan malo. Y ya, eso es todo por mi parte. Siguiente. Ok, mi nombre es Luis Gamboa y voy a seguir con nuestro pequeño resumen. En cuanto a resistir a la tentación, tenemos que el planificador piensa a largo plazo, es reflexivo y debe enfrentar los sentimientos impulsivos, ya que cuando tú planificas algo, tienes que tener una visión clara y concisa de la situación que estás enfrentando para tomar la mejor decisión posible. Y en cuanto al impulsivo, míope, intenta manipular la parte reflexiva en estado de excitación. Algunas partes del cerebro sufren la tentación, mientras que otras nos permiten resistirla, evaluando cómo deberíamos reaccionar ante ella. Siguiente. La elección irreflexiva. Es cuando muchas personas, es cuando a veces las personas se ponen en un modo piloto automático en el que no prestan atención activa a lo que están haciendo. Como por ejemplo, un sábado de mañana cuando salimos a hacer algún favor, algún recado, puede que estemos camino frente al trabajo y recordemos que tenemos que ir al supermercado, tenemos que hacer otra diligencia y tenemos que ir en dirección opuesta a donde estábamos. O también cuando salimos de la casa y ya, ya salimos de la casa y se nos olvida si cerramos la puerta o no. Comer también es una de nuestras actividades más irreflexivas. Muchos de nosotros simplemente comemos lo que nos ponen por delante. Por eso suele desaparecer rápidamente incluso los cuencos más grandes de anacardos, con independencia de la calidad de comida que va a venir después. Lo mismo se puede decir de las palomitas, incluso cuando están rancias. Hace unos años
Brian Wansink y sus colegas llevaron a cabo un experimento en un cine de Chicago, en el que se repartió gratuitamente al público un cartón de palomitas rancias. Se había preparado 5 días antes y se habían conservado de manera que incluso rechinaran al comerlas. A los asistentes no se les había informado específicamente de que estaban rancias, pero no les gustaron. En el experimento, a la mitad del público se le dio un cartón grande y a la otra mitad uno de tamaño mediano. En términos medio, quienes recibieron el grande comieron aproximadamente un 53% más de palomitas, aunque en realidad no les gustaron. Después de la película, Wansik preguntó a quienes habían recibido el cartón grande si habían comido más por el tamaño. La mayoría le negaron esa posibilidad, pero estaban equivocados. Los problemas de autocontrol combinados con la decisión irreflexiva tienen malas consecuencias para la gente real. Millones de personas todavía fuman a pesar de que está demostrado que fumar tiene consecuencias terribles para la salud. Lo que es significativo, la gran mayoría de los fumadores afirman que les gustaría dejarlo. Casi 2/3 de los estadounidenses tienen sobrepeso o están obesos. Muchas personas nunca llegan a suscribir el plan de pensiones de su empresa, aunque cuente con importantes ayudas. En conjunto, estos datos sugieren a que un número significativo de personas les vendría bien un nudge. Siguiente. Seguir el rebaño. Los humanos, por otra parte, reciben fuentes nudge de otros humanos. Se han producido transformaciones sociales masivas, tanto en los mercados como en la política, que se originaron con un pequeño nudge social. En este capítulo, Thaler intenta comprender cómo y por qué actúan las influencias sociales. La primera es que la mayoría de la gente aprende de los demás. Eso suele ser bueno, porque las sociedades y los individuos se desarrollan aprendiendo de los otros, pero muchos de nuestros grandes errores de juicio también tienen su origen en los otros. Cuando las influencias sociales hacen que la gente tenga creencias falsas o cegadas, algunos nudges podrían ayudar. La segunda razón por la que este tema es importante es que una de las formas más efectivas para aplicar un nudge, para bien o para mal, es a través de la influencia social. En Johnston, esa influencia social era tan fuerte que una población entera se suicidó. Pero las influencias sociales también han logrado milagros grandes o pequeños. En muchas ciudades, los amos de los perros llevan bolsas de plástico cuando salen con su mascota y el resultado es que pasear por el parque es mucho más agradable para las demás personas. Esto ha ocurrido aunque el riesgo de que le pongan a alguien una multa porque su perro ensucia la calle es prácticamente nulo. Los arquitectos de las decisiones deben saber cómo fomentar otras conductas beneficiosas socialmente y también procurar que no ocurran hechos, como lo mencioné anteriormente, de Johnston. Las influencias sociales se agrupan en dos categorías básicas, información y presión de los demás. La información es si muchas personas hacen o piensan algo, sus actos y pensamientos transmiten información sobre lo que usted podría convenirle hacer o pensar. En cuanto a la presión de los demás, si le preocupa lo que los demás piensen de usted, quizá por creer equivocadamente que prestan atención a lo que hace, entonces podría imitarlos para evitar su ira o congraciarse con ellos. Siguiente. La idea está clara. Si los arquitectos de las decisiones quieren modificar la conducta y hacerlo con un nudge, simplemente pueden informar a la gente de lo que están haciendo los demás. Thaler en 2017. Siguiente. Siguiente. Una respuesta más desarrollada es que las personas necesitan nudge para tomar decisiones, las decisiones que son difíciles e infrecuentes. O también cuando falta un feedback, también puede venir bien un nudge y cuando no se pueden traducir aspectos de la situación a términos que se entienden fácilmente. En beneficios ahora y costes después, hemos visto que se ha visto
que cuando las personas han de tomar decisiones que puedan a prueba su capacidad de autocontrol, surgen algunos problemas predecibles. Muchas decisiones en la vida como llevar camisa azul o blanca, uno a veces no sabe de qué color usar la camisa, o también es más probable que surjan problemas cuando las decisiones y sus consecuencias están separadas en el tiempo. También se puede ver cuando los bienes de inversión, como el ejercicio, pasarse el inscrito del tal, seguir una dieta, los costes de estos bienes son inmediatos, pero sus beneficios son diferidos. En el caso de los bienes de inversión, la mayoría de la gente se equivoca en el sentido de hacer demasiado poco, aunque hay unos cuantos obesos o obsesos del ejercicio y maniáticos de la higiene mental. En el otro extremo están los que podríamos denominar bienes culpables. El tabaco, el alcohol, los donuts de chocolate entran en esa categoría. El grado de dificultad, casi todo el mundo de más de 6 años puede atarse los cordones de los zapatos, jugar a tres en raya o deletrear la palabra burro, pero solo unos pocos se pueden hacer el lazo de una corbata de pajarita, jugar con maestría al ajedrez o deletrear y pronunciar apellidos difíciles. Pero desde luego se puede buscar una solución para superar esos problemas. Podemos comprar una pajarita preatada, leer libros sobre el ajedrez, asistir a clases para ir aprendiendo y también buscar en Google cómo se pronuncia o cómo se deletrea esos apellidos difíciles. Y en cuanto a la frecuencia, muchos problemas más difíciles se vuelven más fáciles con la práctica. Por ejemplo, si quieres practicar un deporte, o el tenis o el básquet, a medida de la práctica puedes ir avanzando en tu habilidad. Pero, por desgracia, para algunas decisiones más importantes de la vida, no hay muchas oportunidades de practicar. Por ejemplo, cuando los estudiantes eligen la carrera que van a estudiar. La mayoría de nosotros, cuando también no compra casas o coches más de una o dos veces en una década, pero tenemos mucha práctica en la compra del supermercado. Las familias dominan el arte del control del inventario de la leche, no con la resolución de la ecuación matemática correspondiente, sino mediante el procedimiento de prueba y error. En general, cuanto más hay en juego, menos podemos practicar. Listo. Hola, mi nombre es Javier Brito y ahora voy a seguir con la siguiente parte. En este libro, además de hablarse sobre los pequeños empujones y los temas que han tocado mis compañeros, también se plantean algunas sugerencias y consejos acerca de cómo realizar las inversiones o ahorrar. En el libro se menciona que en general las personas no tienen tanto conocimiento acerca de cómo realizar estos procedimientos. Es por esto que los autores han dejado algunos ejemplos de cómo se han realizado a lo largo del tiempo estos procesos de buena y de mala manera. Eh, Se habla de cómo ha cambiado el tema del ahorro con el tiempo y cómo las pensiones ya no son suficientes como para cubrir los gastos que se tengan en la vejez. Por lo que poco a poco se ha recomendado que la gente ahorre más para que puedan tener una mejor calidad de vida en el futuro. En primer lugar, los autores recomiendan que exista una inscripción automática en los planes de ahorro, ya que suele suceder muchas veces que en las empresas se les da a los trabajadores la oportunidad de tener uno de estos planes, pero en muchos casos, al tener que llenar varios datos y elegir entre las distintas tasas que se pueden tener, termina siendo algo tedioso y molesto para las personas, por lo que éstas suelen ignorarlo, suelen no tenerlo, suelen desaprovechar esta oportunidad. En cambio, si se les da un pequeño empujón a los trabajadores al inscribirlos automáticamente, estos podrían ahorrar mucho más y la tasa de ahorro iría subiendo. A su vez, se recomienda el uso del programa llamado Ahorra Más Mañana, que permite, este programa fue desarrollado por los autores y permite que la cantidad de dinero
que se esté ahorrando vaya variando con respecto a los cambios en el salario. Como aquí mismo lo dice, Ahorre Más Mañana invita a los participantes a comprometerse por anticipado a una serie de incrementos en su aportación en función de sus subidas de sueldo, a sincronizar los aumentos en el sueldo y en el ahorro. No disminuye el dinero que llevan a casa y no consideran una pérdida su mayor aportación al plan. Ok, esto es bastante importante, ya que de esta manera siempre se va a mantener el mismo ahorro, ya que la idea o se mantendrá o subirá. Y esta es la idea, ya que siempre se supone que debemos mantenernos ahorrando lo mismo o por lo menos subiendo el ahorro, no disminuyéndolo. Siguiendo estos consejos, gracias a estos dos empujones que se recomiendan, se pueden llegar a tener muchos más ahorros en el futuro y tener mejor calidad de vida. Ahora, en cuanto a la inversión. En cuanto a inversiones se refiere, en este libro se encuentran consejos bastante importantes que deberían seguir en general las personas para contar con mayores ganancias. A lo largo de la historia se ha podido invertir en bonos o en acciones, también en acciones de mayor o menor riesgo, siendo aquellas de mayor riesgo las que pueden llegar a crecer más en su valor, pero a su vez siendo las que pueden generar más pérdidas. Es por esto que en este libro se recomienda que no se distribuyan todos los huevos en la misma canasta. Okay, esto es una metáfora que utilizan los autores para establecer que debes distribuir todos tus recursos en diferentes opciones que tú creas que puedan valer la pena, en las que sean más propensas al éxito, ya que al tenerlas todos en una misma, todos tus huevos, o sea, todos tus ingresos, todos tus recursos, en una misma canasta, si esa canasta le va mal, le va a ir mal a tus ahorros, a tus ingresos. Es por esto que hay que ser sabios y hay que dividir nuestros ingresos en distintas opciones, ya que si en algún caso se invierte en, por ejemplo, en una empresa y a esta no le va muy bien, las acciones bajan, el precio de las acciones baja, pero a su vez si se invirtió en otra, el precio de las acciones subió mucho, entonces esto se puede contrarrestar. Por lo tanto, no termina siendo tan malo y se puede salvar el dinero. En algunos países se le ofrece a la gente planes de inversión. Y estos pueden generar buenos resultados, pero en algunos casos no lo hacen, ya que ponen a elegir a las personas entre muchas opciones. Y esto resulta ser confuso, complicado, y también requiere que la gente tenga mucho conocimiento acerca del tema de las inversiones. Por ejemplo, en Suecia se le dio a las personas la oportunidad de invertir en varias opciones, o sea, varios planes de inversión, pero existía una recomendada por los expertos, una opción recomendada por los expertos. Esto estuvo bien, ya que ayudaba un poco a tomar la decisión, pero igual se puede mejorar. Y se explica que la manera de mejorarlo es que se les debe dar suficiente información a los usuarios, a las personas, sobre cada opción de inversión para que éstas puedan elegir con sabiduría y sepan en lo que se están metiendo. O al menos recomendarles que vayan con un experto que los ayude, ya que al tener tantas opciones se les debe brindar una transparencia para que a las personas no se les resulte tan molesto y complicado, no tengan que realizar estudios tan complejos para poder llevar a cabo la decisión. Este sería el pequeño empujón recomendado en este caso. Como aquí lo dice, diversificación de la cartera, eh, se recomienda, como lo he dicho antes, que se pongan los huevos en diferentes canastas o que se realicen diferentes planes de inversión. Por ejemplo, en el libro se habla de cómo el precio de las acciones de ciertos fondos en Estados Unidos han crecido durante los años y cómo los bonos se han quedado atrás en valor
mientras que muchos fondos de acciones han crecido bastante. Esto sirve para reflejar el punto de no poner todos los huevos en la misma canasta, ya que al tener una parte en acciones, este crece más, al tener una parte en bonos, esta creció menos. Entonces, poco a poco, al empezar a invertir, al realizar estos procesos, se va aprendiendo cuáles inversiones tienden a tener mejor crecimiento, mejores resultados, y a partir de ahí se puede ir mejorando y se puede ir ganando más dinero. Que en cuanto a la sociedad, se habla de la salud, se habla de planes como Medicare y las donaciones de órganos deben ser impulsadas por parte del gobierno mediante el uso de nudges. Ok, bueno, se habla del caso de Medicare, la cual es una empresa eh, de salud, y se habla sobre un caso que ocurrió en Estados Unidos, en el cual Medicare brindaba eh, opciones de planes de salud para las personas, pero para ahorrarse algún dinero, decidieron brindarle a cada persona un plan aleatorio, ¿ok? Brindarle un plan aleatorio para ahorrarse un poco de dinero, pero esto resultó muy contraproducente, ya que cada persona tiene un sistema distinto, necesita tener problemas de salud distinta, tiene diferentes necesidades. Entonces, por esto mismo, la mayoría de las personas después iba a tener que cambiar estos planes. Por lo tanto, se aplica el mismo concepto del cual he hablado anteriormente. Lo mejor en estos casos, como nudge, el mejor empujón que se puede hacer sería tener todas las opciones, o sea, que la empresa de salud brinde al usuario todas las opciones que se tienen de planes de salud bien explicadas para que el mismo usuario pueda ver cuál es la que le satisface mejor, la que cumple mejor con lo que requiere, y así él mismo pueda tomar la decisión, ya que la transparencia, y lo recalcan bastante en este libro, es muy importante para la toma de decisiones y sirve mucho como un empujón. Aunque en algunos casos se crea que darle la respuesta directamente a las personas es más eficiente que dejarlos que elijan por ellos mismos, lo mejor siempre será darles toda la información que necesitan para que ellos mismos puedan tomar la decisión. En cuanto al salvar el planeta, se habla de los incentivos y feedback para la arquitectura de la toma de decisiones. Ok, eh, no es sorpresa, no es algo nuevo que el saber que el planeta cada vez está más contaminado, que las condiciones ambientales cada vez están peores y que constantemente todas las personas contribuyen em, para seguirla contaminando. Entonces, en este libro, como medida para controlar esto, para evitar que las personas contaminen tanto, para tratar de que la tierra no se, eh, no se, o sea, siga apta para que podamos habitarla. Lo que se recomienda es tener un sistema de incentivos como, de cierta manera, em, premios o em, cosas que incentiven positivamente a las personas a no contaminar. O está también el método del no castigo, sino algo así como penalización a las personas que contaminen, que puede ser económicamente o con otras medidas. Pero a su vez, sí, se sigue recalcando que lo más importante no es incentivarlos con cosas positivas, brindándoles beneficios o sancionándolos si contaminan. Lo mejor siempre es mantenerlos documentados, darles toda la información de lo que está sucediendo. Actualmente se conoce bastante bien la contaminación que ocurre en el planeta, se comparte bastante bien esa información, pero a su vez se tiene que compartir la información de cómo vivir una vida sin contaminar tanto, darle esos consejos a las personas, así como documentarlos de la contaminación que existe actualmente en los diferentes
países del país, en los diferentes países del mundo, en las diferentes partes del planeta, también se les debe documentar cómo vivir su vida, cómo realizar sus tareas diarias, su vida cotidiana sin contaminar tanto. Medidas para evitar que esta contaminación siga creciendo. Y en cuanto al matrimonio, se establece que cada país podría facilitar, como ya se hace en muchos, la unión civil para todas las parejas y dejar que éstas acudan a instituciones privadas si desean contraer matrimonio. Okay. Con esto lo que quieren decir es que eh, ellos buscan, les parece que una medida para mejorar el matrimonio, para trabajar en estos problemas que están relacionados con el matrimonio sería privatizarlo. Entonces, cada persona puede acudir a su centro privado donde podría realizar el matrimonio de la índole que quisiera. Podría ser heterosexual, homosexual, entre otros. Ok, neuroeconomics. ¿Qué aporta la economía conductual a la toma de decisiones? Esta es la pregunta principal. Ok. La economía conductual aporta a la toma de decisiones el análisis del comportamiento de los seres humanos, ya que se comportan de ciertas porque ellos se comportan de ciertas maneras y cómo ayudar a la sociedad a mejorar la toma de decisiones. Ok. En esto se basa bastante el libro. La economía conductual aporta la definición de nudges como el empuje a las personas para tomar mejores decisiones. Esto es totalmente verdad y lo hemos visto a lo largo del libro, como estos pequeños empujones realizan cambios bastante importantes en nuestra manera de pensar y de actuar constantemente. Y estas acciones las vemos reflejadas en nuestra vida cotidiana y muchísimo en el ambiente económico, en cuanto a, a las compras, en cuanto a las decisiones financieras. Estos empujones, estas tácticas, se vienen usando en nosotros desde hace bastantes tiempos para ayudarnos a realizar decisiones económicas, financieras, que podrían o no mejorar nuestra calidad de vida. Obviamente la idea sería hacerlo para bien, pero en algunos casos, algunas empresas, algunos negocios, no lo utilizan más que todo para su beneficio. La economía conductual analiza el entorno tomando en cuenta a los humanos, el dinero y la sociedad. También se evalúan los gobiernos, las políticas ambientales y el impacto que las decisiones gubernamentales tienen en las personas. Con la economía conductual se busca incentivar a las personas a invertir y ahorrar de manera eficiente. Como ya lo hemos visto, se ven consejos bastante buenos, así como resumidos para que no sean complicados de cómo invertir y de cómo ahorrar efectivamente. Este libro, Un pequeño empujón de Richard Thaler, busca que las personas puedan entenderse a sí mismas para mejorar la arquitectura de sus decisiones y aportar a la sociedad un cambio e impacto positivo. Por lo tanto, me parece que eh, este aspecto sí afecta bastante a la toma de decisiones, ya que constantemente en nuestra vida estos aspectos han modificado nuestra manera de pensar y de actuar. Y es bastante importante conocer esto, ya que de esta manera nosotros mismos podemos hacer uso de estos nudges o empujones para llevar a cabo las acciones que queramos, para obligarnos de cierta manera a vivir una mejor vida, a tomar mejores decisiones y a y a ser más producentes, más efectivos. Con eso concluyo la exposición. Muchas gracias.